Ahora sí, estamos en diálogo con Martín Sabatella. Buenos días, Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerte aquí en la mañana de Volver por FM Volver de Chascomús 95.3. Martín Sabatella, presidente del Partido Nuevo Encuentro por empezar, ex intendente de Morón, presidente de la AFCA durante unos cuantos años, presidente también de Acumar y actualmente presidente del Comirrec en la provincia de Buenos Aires. Martín, por supuesto, el llamado obligado frente a lo que estás atravesando en este momento al tener la sentencia firme de la Corte, que básicamente deja esta sentencia firme que te afecta fuertemente por aplicar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual durante tu periodo en el directorio de la AFCA. Nuestra idea es un poco, si te parece, repasar la historia de cómo se fue conformando la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, todo el proceso de ejecución de esa ley, los conflictos que ha venido teniendo también la AFCA con el Grupo Clarín, y de qué se trata esta sentencia que deja firme la Corte. Bueno, sí, a ver, la Corte, como vos decís, rechaza un recurso en queja y por lo tanto queda firme la condena en la instancia anterior de por abuso de autoridad, dicen, en la aplicación de la ley de medios. Es una denuncia que hace el Grupo Clarín con Mañeto a la cabeza. Pero para explicar de qué se trata, en realidad es un gran disparate que una vez más la demostración del partido judicial y los grupos hegemónicos mediáticos que tienen la estrategia de generar fallos como para intentar disciplinar el sistema político, para que nadie se anime a cuestionar los privilegios de los poderosos y de las élites, en este caso de la élite de la Argentina. Me parece que ese es el mensaje, eso es lo que quieren hacer, es demostrar que con ellos nadie se puede meter, que el debate político tiene que tener solamente los límites que ellos proponen dentro del statu quo, dentro de sostener las cosas como están, insisto, para sostener los privilegios. Y todos sabemos que cuando uno quiere democratizar, quiere ampliar derechos, quiere representar a las mayorías populares, tiene que poder enfrentar esos privilegios concentrados. Este sistema judicial, colonizado por los grupos económicos o víctima de la extorsión de los mismos, funciona como intento de herramienta disciplinadora. Eso soy un ejemplo más. Hay compañeros y compañeras que han sufrido más que esto, y por supuesto quien está a la cabeza de esa persecución, de estigmatización, de proscripción, de todo, es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Quien ha intentado hasta asesinarla. Por lo tanto digo, esto es una muestra más, un caso incomparable con la persecución que han tenido otros compañeros y compañeras, y sobre todo Cristina. Pero para explicar qué es lo que pasó. A ver, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una ley de la democracia votada por amplia mayoría en el momento que se votó por oficialistas y opositores, debate democrático de organizaciones sociales, gremiales, culturales, académicas, políticas durante más de 20 años, y se planteó una ley de servicio de comunicación que tenía uno de los aspectos, además de ampliar las herramientas comunicacionales, uno de los aspectos era enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes, o sea, la concentración mediática que lesiona la pluralidad de voces, la libertad, la diversidad. El Grupo Clarín siempre se enfrentó a esto porque es el grupo que tiene más poder, más concentración mediática, y con medidas cautelares intentó frenarla y también intentó cuestionar la constitucionalidad de la misma. ¿Se escucha, no? Se escucha perfecto. Entonces fuimos al debate sobre la constitucionalidad, lo ganamos en la audiencia pública en la Corte define la constitucionalidad de punta a punta de la ley, por lo tanto Clarín se vio obligado a presentar el plan de adecuación, que hay dos formas: o plan de adecuación voluntaria, si la empresa tiene la voluntad de presentarse, y si no, la adecuación de oficio, que es el Estado haciendo cumplir la ley más allá de la voluntad de quien tiene que cumplirla. Clarín presenta la adecuación voluntaria diciendo, vamos a dividir esto, vamos a vender tal cosa, vamos a tomar estas medidas para adecuarnos a los límites que establece la ley. Muy bien, se aprueba y se estudia, hay un tiempo para estudiar el proyecto, la propuesta, y descubrimos que estaban mintiendo una vez más, que donde decían que vendían no vendían, cuando decían que dividían no se dividían, manteniendo vínculos societarios en distintos lugares del país y y del mundo. Entonces, la ley prevé que cuando hay algo así se puede pasar a la adecuación de oficio. El directorio se reúne,
vota la adecuación de oficio, y eso que es cumplir la ley, que es hacer todo como corresponde, Mañeto lo dice que hay abuso de autoridad y hace la denuncia penal. Y eso es lo que nos condenan por hacer las cosas bien, nos condenan por querer hacer cumplir la ley, nos condenan porque se aprobó en el directorio, y me condenan a mí en realidad por llevar en el temario al directorio, llevar el temario de la adecuación de oficio, que es la herramienta correcta que establecía la ley para cuando alguien estaba queriendo evadirla. Eso dice, bueno, que hubo celeridad, que se hizo muy rápido, etcétera, lo asocian a una animosidad y a abuso de autoridad. Disparate, porque claramente lo que hicimos fue exactamente lo que correspondía hacer ante una empresa que tenía toda una historia de querer evadir la ley, que había presentado un plan de adecuación voluntario mentiroso, que quería estafar al Estado, a la ley y al organismo, y hicimos lo que teníamos que hacer, y por eso la condena. Insisto, un verdadero disparate, pero que habla de cómo funciona ese partido judicial, que es una parte del sistema judicial, insisto, colonizado por los grupos económicos, al servicio de defender sus privilegios. Bueno, ahí al principio del programa, cuando anunciamos la entrevista que íbamos a estar teniendo con vos, hacíamos mención del rol importante que tuvo la ley en el sentido de intentar diversificar y democratizar la información, la comunicación, ¿no? De dejar de ver a la comunicación como una empresa desde la cuestión meramente, justamente empresarial, a pasar a verla como un derecho social, un derecho humano, que permitía mejorar la democracia, la calidad de la democracia. Sin dudas, esta sentencia firme es todo un símbolo, ¿no? Para opacar esta democracia, porque no deja de ser algo simbólico en el sentido de que no es una, lo que te afecta en términos judiciales es muy simbólico, ¿no? Es que buscan eso, buscan como símbolos, buscan señales disciplinadoras, ejemplificadoras, buscan asustar, buscan amedrentar, buscan que nadie se anime con ellos, buscan mostrar qué le pasa a los que se animan con ellos, que se animan a cuestionar sus privilegios, que se animan a cumplir una ley que no les gusta a ellos, por eso es que se creen por encima de la ley, se creen por encima de todo. Esto es lo que ellos buscan, lo buscan sobre todo obviamente con los proyectos populares que vienen a ampliar los derechos, que vienen a democratizar la democracia, que vienen a generar caminos para poder tener una democracia más profunda, que tiene que ver con estos derechos que describís y también con los derechos sociales, ¿no? Porque en definitiva eso que buscan son tener herramientas que permitan seguir teniendo un poder que les permita, valga la redundancia, seguir concentrando la riqueza y seguir quedándose con las riquezas del país a costa del empobrecimiento de las mayorías populares. Entonces, me parece que esta es la descripción. Bueno, tenemos que, por eso los gobiernos populares tienen que hacer y tenemos que hacer lo que hay que hacer para democratizar la democracia, para ampliarla, para profundizarla. Esa ley fue un buen camino, después el macrismo por decreto la anuló entre los primeros pasos que dio en los primeros días, y la verdad que cuando nosotros llegamos al gobierno no se hizo nada. Con eso y con muchas otras cosas no se hizo nada. Pero bueno, así llegamos hoy. Martín, y siguiendo con la Corte, que parece insólito tener que hablar de esta doble cuestión, actualmente dio por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia en la causa Mendoza, que tiene que ver con la contaminación del riachuelo, que tiene que ver con el anterior paso, por la función pública que has tenido siendo presidente de ACUMAR. Bueno, no sé si tenés, supongo que sí, un análisis al respecto. ¿Cuál es tu posición? A mí me parece que está bien que la Corte reconozca que hubo avances en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, porque es cierto que hubo muchos avances. De hecho, nosotros terminamos la gestión pudiendo avanzar con la navegabilidad en un tramo del río. Ese Plan Integral de Saneamiento Ambiental que aplicó ACUMAR desde la creación por Néstor Kirchner del organismo, ha avanzado mucho, excepto en los momentos del macrismo, en donde se fue todo más lento, se suspendieron cosas. En general todos estos años se ha avanzado mucho, y nosotros tenemos un balance altamente positivo de los 4 años últimos en que nos tocó estar nosotros. Creo que se han dado grandes pasos en ese periodo también, o sea que colaboramos
con algo que no empezó con nosotros, que tenía una historia, pero que nosotros pudimos poner también un ritmo de gestión y profundizar el plan integral de saneamiento ambiental. Entonces, es cierto que hay pasos dados, avances importantes. Lo que nos preocupa en relación a esto, que se está corriendo la Corte del seguimiento de ese plan integral de saneamiento ambiental, del cumplimiento de las mandas, etcétera, en un contexto político donde tenemos un gobierno que dice que el Estado es una organización criminal, que además es negacionista de los problemas ambientales, del cambio climático, del conjunto de los problemas ambientales, y eso tiene riesgo, porque se llegó hasta acá por el Estado, se llegó hasta acá por lo que hizo el Estado, se llegó hasta acá por hacer todo lo contrario a lo que propone Milei. Se llegó hasta acá con un Estado presente que lleva adelante las cosas. Si no está el Estado, ¿quién hubiese sacado los 95 barcos hundidos? Si no está el Estado, ¿quién tenía el plan de infraestructura para poder armar este sistema de redes cloacales, teniendo en cuenta que el principal contaminante son los efluentes cloacales? Si no está el Estado, ¿quién controla las industrias? Si no está el Estado, ¿quién exige que hagan planes de reconversión industrial para que su producción no sea contaminante? Digo, sin Estado era imposible llegar acá. Entonces, el temor que si se corre el seguimiento de la justicia, quede todo en manos del gobierno de Milei, que insisto, es un gobierno que no le importa esto. Entonces, y que entonces podamos retroceder fuertemente, porque todo lo que tarda muchísimos años en sanear se destruye en muy poco tiempo, y eso sí tiene un riesgo. Martín, Oscar Ruiz te saluda desde la mesa. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que a veces me pregunto cómo se hace para seguir democratizando cuando hay fallos tan poco justicieros de la Corte y de la justicia en general, y para eso basta mirar tu caso, mirar lo que pasó con casos gravísimos como Papel Prensa. ¿Cuál es el camino para seguir democratizando cuando existe una justicia que da la sensación de que no es ciega y que tiene los platillos inclinados para un solo lado? Bueno, ahí vimos, por ejemplo, no para trasladar mecánicamente, pero hay procesos políticos que permitieron hacerlo. AMLO terminó el mandato en México con una reforma judicial importante que democratiza la justicia. Entonces, yo digo, me parece que hay caminos. Bueno, hay que construir obviamente la fuerza política, social, cultural que lo pueda llevar adelante, y tendrá que ser parte de la agenda democratizadora de un gobierno popular. Me parece que no hay forma de imaginarse otra cosa. Entonces tenemos que construir, primero tenemos que recuperar una propuesta de mayorías que vuelva a construir esperanza, que vuelva a construir futuro, y en la agenda también hay que poner, en la agenda programática también hay que poner la democratización de la justicia, porque si no funciona ese sistema judicial colonizado, funciona como el límite a las transformaciones populares que se puedan poner en marcha, ¿no? O sea, si vos haces una ley, ¿te acuerdan que hace mucho tiempo Cristina hablaba de la cantidad de cautelares que salían todos los días? La justicia cautelar. Entonces vos decís, bueno, vos avanzás en el Parlamento, votás, se vota, se eligen cosas, qué sé yo, un señor que perdió la votación sale, se toma un taxi, presenta una cautelar y la voluntad popular representada a través de los diputados, diputadas o senadores, senadoras, queda trunca. Entonces, me parece que sí, por supuesto tiene que estar en la agenda también cómo se democratiza la justicia para garantizar mejor calidad democrática, para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, para garantizar, fortalecer la democracia, entendiendo a ella, la democracia, como el espacio y límite de los debates políticos, como un valor universal. Y bueno, me parece que eso tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la libertad de expresión, con la pluralidad de voces, con la democratización de la palabra. Tiene que ver con muchas de estas cosas, y por supuesto esa democracia entonces que permita construir democracia social, ¿no? Porque en definitiva todas estas tensiones tienen que ver con que ellos quieren mantener los privilegios para mantener la concentración de la riqueza y poder seguir vorazmente saqueando la Argentina. Y en ese marco, Martín, es inevitable hablar de la realidad de la interna del PJ, ¿no? ¿Cómo venís siguiendo este tema? Digo, más allá de tu rol como presidente del Partido Nuevo Encuentro, no vas a estar dentro de la interna, pero sin dudas tenés mucho que ver porque estamos hablando del peronismo, ¿no? Primero, el peronismo obviamente nos atraviesa a todos, más allá de estar o no estar en el Partido Justicialista, pero nosotros somos un partido que es parte del Movimiento Nacional, es parte de la coalición.
no somos afiliados al Partido Justicialista, pero claramente es una fuerza kirchnerista que es parte de lo que Cristina lidera, ¿no? Nosotros somos una fuerza política que es parte del universo que Cristina lidera y conduce, por lo tanto no nos da lo mismo, y que Cristina conduzca el PJ es sumamente importante, no solamente para el PJ, sino para el conjunto del movimiento nacional y para el conjunto de la coalición, porque el PJ es la fuerza más gravitante que existe en el país dentro del movimiento nacional, por lo tanto la conducción del PJ impacta en el conjunto de la coalición. Y en ese sentido está vinculado a lo que hablábamos antes, porque Cristina garantiza con su conducción no solamente la unidad, la potencia electoral, sino garantiza un rumbo, un sentido de esa unidad y de esa coalición y de esos ejes programáticos que necesitamos también construir para recuperar un gobierno popular y hacer lo que tenemos que hacer después en el gobierno. Pero me parece que Cristina es garantía de todo eso, por eso es importante fortalecer su liderazgo, fortalecer su conducción y también fortalecer la memoria social positiva sobre los mejores años que vivimos, que fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina, porque esa memoria social positiva es la que tiene que también iluminar el futuro, o sea, es una referencia histórica para iluminar el futuro, entendiendo que hay un lugar donde sí pudimos cumplir y donde sí lo hicimos, y eso tiene que darle potencia también para volver a hacerlo. No para hacer lo mismo, porque el mundo cambia, el país cambia, hay nuevas agendas, nuevas demandas, como plantea Cristina, nuevas realidades, pero esas novedades, esas nuevas agendas, ese programático, tiene que incorporar también una crítica donde no cumplimos, que es en el último gobierno, donde encabezado por Alberto Fernández, donde claramente no cumplimos por no hacer lo que había que hacer y por no animarse a hacer lo que había que hacer, y también una referencia histórica clara de donde sí cumplimos, que es el proceso de Néstor y Cristina. Por eso la atacan a Cristina, no solamente como venganza histórica de lo que se animó a hacer, porque no la pudieron domesticar y se animó a enfrentar el poder y a construir los días más felices de los últimos años, sino también por el rol en el presente y porque con esa potencia también ilumina el futuro con la autoridad de la palabra de quien también lo hizo, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo, súper claro, agradecemos que hayas estado en una radio, como siempre decimos, del interior de la provincia, que es, para nosotros es muy importante escuchar tu voz, y también reconocerte desde acá, por supuesto, todo el apoyo y la solidaridad, con esto que te está pasando, que estás teniendo que vivir, que como vos bien decís, muchos otros compañeros y compañeras también lo han transitado, y en particular Cristina, y también reconocer y, recordar, hoy escuchaba a Caballero cuando te entrevistaba, que mencionaba las plazas del pueblo, y que vos fuiste uno de los actores principales en reconstruir la vuelta, ¿no? La vuelta y la esperanza de que era posible volver a tener un gobierno popular, y creo que ahí también vale esa mención, ¿no? Recorriendo todo el país, haciendo plazas, hablando con la gente. Esto estamos hablando en 2015, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Así que ahí el reconocimiento también de la mesa por esa tarea que has llevado adelante, con el coraje y la convicción que siempre te caracteriza. Te agradecemos mucho, Martín. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, muy clara la entrevista con Martín Sabatella, realmente siempre es un gusto escucharlo, y también esto, ¿no? Ver cuando se hace política desde las convicciones, desde